Mira, la mayoría de la gente cree que para ser millonario necesitas ganar mucho dinero, pero lo que voy a contarte hoy desmorona esa creencia completamente. Porque hay personas que ganan el salario mínimo y logran acumular fortunas, mientras que otros ganan 10 veces más y terminan en la quiebra. ¿Sabes cuál es la diferencia? No es el dinero que entra, es lo que haces con cada peso que pasa por tus manos. Hace poco conocí la historia de un hombre que durante 30 años ganó apenas el salario mínimo. Trabajaba en una fábrica, nada glamoroso, nada especial, pero cuando murió, dejó una herencia de más de $1 millón. Su familia quedó en shock. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien que ganaba tan poco logró tanto? La respuesta está en lo que nadie ve. En las decisiones que toma en silencio, lejos de las cámaras, lejos de los likes. Porque aquí está la verdad que duele. Convertirse en millonario no es un problema de ingresos. Es un problema de mentalidad y disciplina. Y eso, créeme, es mucho más accesible de lo que piensas. Si lo que te interesa es entender cómo el dinero realmente funciona, cómo se construye riqueza desde cero, entonces te invito a que te suscribas al canal, porque aquí no vendemos sueños. Aquí contamos historias reales que parecen ficción. Pero para entender cómo esto comenzó, tengo que llevarte atrás en el tiempo. A un momento donde todo cambió para este hombre. Era un martes cualquiera, nada especial, nada que sugiriera que ese día marcaría el resto de su vida. Estaba en su trabajo, ganando lo mismo que siempre, cuando algo hizo clic en su cabeza. Una pregunta simple pero devastadora. ¿Cuánto dinero pierdo cada mes sin darme cuenta? Esa pregunta lo obsesionó. Así que hizo algo que la mayoría nunca hace. Se sentó y escribió cada peso que gastaba. Cada compra. Cada café. Cada suscripción que olvidaba que tenía. Lo que descubrió lo dejó helado. No era pobre por lo que ganaba. Era pobre por todo lo que se escapaba sin darse cuenta. Ahí entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El dinero no desaparece de golpe. Se va lentamente. En pequeños gastos que parecen insignificantes. En compras impulsivas. En cosas que te dan placer por 5 minutos y preocupación por 5 años. Ese hombre empezó a vivir diferente. Mientras todos sus compañeros cambiaban de carro cada pocos años, él seguía manejando el mismo. Mientras otros gastaban para aparentar éxito, él compraba tiempo. Porque entendió algo que la mayoría jamás entiende. Cada dólar ahorrado no era solo dinero. Era libertad futura. Y aquí es donde empieza el verdadero secreto. Porque ahorrar dinero no te hace millonario. Lo que te hace millonario es poner ese dinero a trabajar. Al principio empezó lento. Muy lento. Invertía pequeñas cantidades en fondos indexados y acciones simples. Nada extravagante. Nada que prometiera hacerse rico de la noche a la mañana. Pero mientras otros buscaban dinero rápido, él apostó por algo mucho más poderoso. El tiempo. Warren Buffett una vez dijo que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Y este hombre decidió comprobarlo por sí mismo. Cada mes invertía una parte de su salario mínimo. A veces eran $50. A veces 100. A veces menos. Pero nunca rompió la regla. Invertía primero. Gastaba después. Y aunque parecía insignificante, algo invisible estaba ocurriendo. Su dinero empezó a generar más dinero. Y ese nuevo dinero generaba todavía más. Eso es lo que los ricos entienden y la mayoría ignora. Hay personas trabajando por dinero toda su vida, mientras otras hacen que el dinero trabaje para ellas. Y escucha esto con atención. Al principio nadie notará la diferencia. Porque el crecimiento financiero es silencioso. Los primeros años parecen inútiles. Ves tu cuenta crecer lento. Sientes que no avanzas. Incluso dudas si vale la pena. Pero luego ocurre algo increíble. El crecimiento empieza a acelerarse. Es como empujar una roca gigante cuesta arriba. Los primeros metros son agotadores. Pero cuando finalmente la roca empieza a rodar sola, detenerla se vuelve imposible. La mayoría abandona justo antes de llegar a ese punto. Y por eso pasan toda su vida atrapados. Porque quieren resultados rápidos en un juego que recompensa la paciencia. Pero este hombre no solo cambió su manera de ahorrar. Cambió su identidad completa. Dejó de verse como alguien pobre. Empezó a verse como un constructor de riqueza. Y eso cambió todo. Porque cuando tu mente cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian repetidamente, tu destino cambia. Empezó a leer libros de finanzas mientras otros veían televisión durante horas. Aprendió sobre inversiones mientras otros aprendían a gastar mejor el dinero que no tenían. Se volvió adicto a entender cómo funciona el dinero de verdad. Y poco a poco, dejó de depender únicamente de su salario. Primero recibió pequeños dividendos. Luego intereses. Después ingresos secundarios. Nada espectacular al principio. Pero suficientes para demostrarle algo. Era posible escapar.
Y aquí viene la parte que probablemente no quieras escuchar. La razón por la que muchas personas nunca construyen riqueza no es porque ganan poco. Es porque cada vez que ganan más, gastan más. Suben sus ingresos, suben sus gastos. Compran una casa más grande, un carro más caro, más suscripciones, más deuda. Y terminan esclavos de un salario cada vez mayor. Este hombre hizo lo contrario. Cada aumento de sueldo lo convertía en inversión. No en apariencia. Vivía por debajo de sus posibilidades incluso cuando ya podía darse muchos lujos. Porque entendía una verdad brutal. La gente rica compra activos. La gente pobre compra apariencias de riqueza. Y después de décadas haciendo esto, ocurrió lo inevitable. El dinero que había invertido durante años empezó a generar más de lo que él ganaba trabajando. Imagínate eso por un momento. Despertar y saber que tus inversiones producen más dinero mientras duermes del que produces tú trabajando 8 horas. Ese es el verdadero significado de ser millonario. No tener carros de lujo. No mostrar relojes caros. Sino tener control sobre tu tiempo. Porque el activo más valioso no es el dinero. Es la libertad. Y lo que descubrió fue aterrador. Estaba perdiendo el 30% de su salario en cosas que ni siquiera recordaba haber comprado. 30%. Piénsalo por un segundo. Si ganas $1,000 al mes, estás dejando escapar $300. Si ganas $2,000, son $600. Ahora multiplica eso por un año. Por 5 años. Por 10 años. Estamos hablando de decenas de miles de dólares desapareciendo silenciosamente. Dinero que pudo convertirse en inversiones. En tranquilidad. En libertad. Pero en lugar de eso, terminó convertido en compras olvidadas, comida rápida, pagos pequeños y caprichos momentáneos. Es como tener un agujero invisible en el bolsillo. Cada día cae dinero. Mucho dinero. Y lo peor es que ni siquiera lo notas. Pero aquí viene la parte más interesante. La mayoría de las personas, cuando descubre esto, se emociona por unos días. Dicen cosas como, ahora sí voy a cambiar. Voy a ahorrar. Voy a controlar mis gastos. Y durante 1 o 2 semanas lo hacen. Luego vuelven exactamente a lo mismo. Porque cambiar incomoda. Porque nuestro cerebro ama lo fácil. Ama lo inmediato. Ama la recompensa rápida. Aunque esa recompensa nos esté destruyendo lentamente. Este hombre fue diferente. No solo identificó el problema. Entendió por qué existía. Y aquí es donde aparece uno de los mecanismos más peligrosos de la vida financiera moderna. Nuestro cerebro está programado para sobrevivir hoy, no para pensar en 30 años. Evolucionamos en un mundo donde el futuro era incierto. Hace miles de años, nuestros antepasados podían morir mañana por hambre, frío o enfermedad. Así que el cerebro desarrolló una obsesión por el placer inmediato. Comer ahora. Disfrutar ahora. Aprovechar ahora. Porque tal vez mañana no existiría. Ese instinto salvó a la humanidad. Pero en el mundo moderno, ese mismo instinto nos está arruinando económicamente. Porque hoy vivimos mucho más tiempo. 60 años. 70 años. 80 años o más. Pero el cerebro sigue reaccionando como si el futuro no importara. Por eso compras cosas que no necesitas. Por eso gastas dinero para sentir alivio emocional. Por eso muchas personas se endeudan intentando llenar vacíos momentáneos. El problema nunca fue matemático. Siempre fue psicológico. Y las empresas lo saben perfectamente. Por eso todo está diseñado para hacerte gastar. Las aplicaciones. Las ofertas. Las tarjetas de crédito. Las notificaciones. Los anuncios. Todo pelea por tu atención y por tu impulsividad. Porque mientras tú actúes emocionalmente, ellos ganan dinero. Y aquí viene algo todavía más fuerte. La mayoría de la gente cree que hacerse millonario depende de encontrar una gran oportunidad. Pero casi nunca funciona así. La riqueza normalmente nace en decisiones pequeñas y aburridas que se repiten durante años. Decirle no a una compra impulsiva. Invertir antes de gastar. Ahorrar aunque parezca poco. Seguir incluso cuando no ves resultados. Eso fue exactamente lo que hizo este hombre. Mientras otros perseguían placer inmediato, él empezó a comprar tranquilidad futura. Y aunque al principio parecía que no avanzaba, algo invisible estaba ocurriendo. Su disciplina estaba creando una nueva identidad. Ya no era un trabajador sobreviviendo mes a mes. Ahora era alguien construyendo riqueza silenciosamente. Y cuando una persona cambia su identidad, todo empieza a cambiar alrededor. Porque ya no toma decisiones desde la emoción. Las toma desde la visión de futuro. Empezó a preguntarse algo antes de cada gasto. ¿Esto me acerca a la libertad o me aleja de ella? Esa simple pregunta transformó su vida.
Porque la mayoría de la gente trabaja para impresionar personas que ni siquiera se preocupan por ellos. Compran ropa para aparentar. Compran autos para sentirse importantes. Compran cosas que los obligan a seguir atrapados trabajando décadas enteras. Pero este hombre entendió algo que pocos entienden antes de que sea demasiado tarde. La verdadera riqueza no se ve. No siempre tiene marcas de lujo. No siempre tiene relojes caros. No siempre vive intentando demostrar algo. Muchas veces, la verdadera riqueza parece una vida simple. Pero detrás de esa simplicidad hay inversiones creciendo. Hay paz mental. Hay libertad financiera construyéndose en silencio. Y eso vale mucho más que cualquier apariencia. Y después de un año, ocurrió algo que jamás había sentido antes. Por primera vez en su vida, tenía dinero acumulado. No mucho, pero suficiente para respirar diferente. Porque hay algo que cambia dentro de ti cuando sabes que tienes un respaldo. Caminas distinto. Piensas distinto. Tomas decisiones distintas. La mayoría de las personas vive al borde del abismo financiero. Un accidente. Una enfermedad. Un despido. Y todo se derrumba. Pero este hombre comenzó a construir algo que casi nadie construye. Tiempo. Opciones. Libertad. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque ahorrar dinero no fue lo que lo hizo millonario. Eso solo fue el inicio. La verdadera transformación ocurrió cuando entendió una regla que cambia vidas. El dinero guardado pierde valor si no trabaja. Así que después de acumular sus primeros ahorros, empezó a investigar. Leyó libros de finanzas. Escuchó audiolibros mientras iba al trabajo. Aprendió algo llamado interés compuesto. Y cuando entendió cómo funcionaba, sintió que había descubierto un código secreto. Porque el interés compuesto hace algo increíble. Convierte el tiempo en dinero. Al principio parece lento. Desesperadamente lento. Los primeros años casi no ves resultados. Tu cuenta sube poco. Los rendimientos parecen insignificantes. Y ahí es donde la mayoría abandona. Porque vivimos en una sociedad obsesionada con la velocidad. Todos quieren resultados en 30 días. Dinero rápido. Éxito inmediato. Pero la riqueza real funciona diferente. La riqueza se construye lentamente. Hasta que un día parece explotar. Este hombre empezó invirtiendo cantidades pequeñas. Muy pequeñas. A veces $50. A veces 100. Pero nunca dejó de hacerlo. Mientras otros cambiaban de teléfono cada año, él compraba activos. Mientras otros presumían ropa nueva, él acumulaba inversiones. Mientras otros buscaban parecer ricos, él estaba construyendo riqueza real en silencio. Y aquí viene algo importante. Nadie lo admiraba al principio. De hecho, muchos se burlaban de él. Decían que era tacaño, que no disfrutaba la vida, que trabajaba demasiado para no darse gustos. Pero años después, esas mismas personas seguían atrapadas en deudas. Y él tenía libertad financiera. Porque la disciplina duele al inicio. Pero la pobreza duele toda la vida. Piénsalo. La mayoría trabaja 40 años y al final depende de una pensión miserable. Depende de sus hijos. Depende del gobierno. Depende de seguir trabajando incluso cuando su cuerpo ya no puede más. Eso no ocurre de golpe. Ocurre por pequeñas decisiones repetidas durante décadas. Comprar cosas para impresionar personas. Vivir por encima de tus posibilidades. Gastar antes de pensar. Ese es el verdadero problema. No es que la gente gane poco. Es que muchas veces gasta como si ganara mucho. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención. Porque probablemente pienses algo como: está bien, pero yo gano demasiado poco. Eso mismo pensaba este hombre. Pero descubrió algo poderoso. Cuando aprendes a controlar pequeñas cantidades de dinero, también puedes controlar grandes cantidades. La riqueza no empieza cuando ganas más. Empieza cuando desarrollas hábitos correctos. Porque si hoy no puedes administrar 2,000 pesos, mañana tampoco podrás administrar 20,000. Y la prueba está en todas partes. Hay personas que ganan muchísimo dinero y viven quebradas. Futbolistas, artistas, empresarios, personas que lo tuvieron todo y terminaron sin nada. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a controlar el dinero. Este hombre sí aprendió. Y eso cambió completamente su destino. Con el tiempo, sus inversiones comenzaron a generar más dinero por sí solas. Pequeñas cantidades al principio. Luego cantidades más grandes. Y llegó un momento donde el dinero que ganaba con sus inversiones era mayor que el dinero que ganaba trabajando. Ahí entendió algo increíble. Ya no estaba trabajando por dinero. Ahora el dinero trabajaba para él. Eso es lo que cambia todo. Porque cuando dependes únicamente de tu salario, estás a un despido del desastre. Pero cuando tienes activos generando ingresos, tu vida cambia completamente.
Y no necesitas empezar grande. Necesitas empezar ahora. Porque el tiempo es el verdadero secreto de los millonarios. La mayoría subestima lo que puede lograr en 20 o 30 años de disciplina. Un pequeño ahorro mensual parece insignificante hoy. Pero multiplicado por décadas, puede convertirse en una fortuna. Y aquí está la parte más dura de aceptar. No necesitas ser extraordinario. No necesitas ser un genio financiero. No necesitas tener suerte. No necesitas ganar la lotería. Solo necesitas hacer cosas simples durante mucho tiempo. Ahorrar. Invertir. Evitar deudas innecesarias. Gastar menos de lo que ganas. Repetir. Eso es todo. Suena aburrido. Porque la verdad suele ser aburrida. Pero funciona. Y funciona mejor que todas las promesas rápidas que ves en Internet. Porque la riqueza real no se construye con emoción. Se construye con paciencia. Así que quiero que hagas algo ahora mismo. Mira tus gastos. Mira cuánto dinero desaparece cada mes sin darte cuenta. Mira cuánto podrías ahorrar si realmente te lo tomaras en serio. Porque tal vez hoy no seas rico. Pero cada peso que administras correctamente te acerca más a convertirte en alguien libre. Y esa es la verdadera meta. Su cerebro se había adaptado. Ahora, vivir con 1,400 pesos era su nueva normalidad. Y esos 600 pesos, cada mes, se iban a una cuenta separada. Pero espera. Porque aquí viene la parte que la mayoría no entiende. Ahorrar dinero es solo el primer paso. No es el objetivo final. Es apenas el punto de partida. El verdadero poder está en lo que haces con ese dinero una vez que lo tienes. Este hombre no solo ahorraba. Invertía. Y eso cambia completamente el juego. Y aquí es donde la magia sucede. Porque el dinero, cuando lo dejas quieto en una cuenta de ahorros, no está realmente seguro. Está estancado. Bueno, hace algo. Pierde valor. Y esto es lo que casi nadie siente en el día a día, pero sí se refleja con el tiempo. Porque la inflación, año tras año, erosiona el poder de compra de tu dinero. No es que desaparezca, es que simplemente compra menos. Si tienes 1,000 pesos en una cuenta de ahorros y la inflación es del 3% anual, después de un año, ese dinero solo vale 970 pesos en poder real. Es decir, compras menos comida, menos cosas, menos libertad. Estás perdiendo dinero sin hacer absolutamente nada. Pero cuando inviertes, la historia cambia. Porque ahí el dinero deja de dormir. Y empieza a trabajar. Mientras tú duermes, mientras trabajas, mientras vives tu vida cotidiana, ese dinero está generando más dinero. Está creciendo silenciosamente. Históricamente, el mercado de valores ha retornado un promedio del 7% anual. Parece poco, ¿verdad? Porque no suena explosivo, no suena emocionante. Pero espera. Si inviertes 100 pesos hoy, en un año tienes 107. Sin hacer nada extra. En 2 años, tienes 114. Y aquí es donde la mente empieza a engañarte, porque parece lento. Pero el tiempo es el verdadero multiplicador. En 5 años, tienes 140. En 10 años, tienes casi 190. Y todavía no estás haciendo nada distinto. En 30 años, tienes más de 700. Y en 40 años, tienes casi 1,500. Eso no es suerte. Eso es matemática trabajando a tu favor. Eso es el poder del interés compuesto. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. Y no era una frase motivacional. Era una observación sobre cómo crece el dinero con el tiempo. Pero aquí está lo que nadie te dice. Ese 7% no importa si nunca empiezas. Porque el problema no es la inversión. El problema es tener dinero disponible para invertir. Y para eso, primero tienes que dejar de perderlo en cosas innecesarias. Compras impulsivas, suscripciones que no usas, gastos que no recuerdas al día siguiente. Es un círculo. Y la mayoría vive atrapada en él sin notarlo. Un círculo que comienza con una decisión simple. Gastar menos de lo que ganas. No más, no menos, solo vivir por debajo de tus posibilidades. Ahora, volvamos a nuestro hombre. Cada mes, 600 pesos van directo a su cuenta de inversión. Sin excusas. Sin este mes no puedo. Es automático. Es constante. Después de un año, tiene 7,200 pesos. No parece mucho, pero ya es disciplina convertida en activo. Después de 5 años, tiene 36,000 pesos. Y lo más importante, ya no depende de motivación, depende de sistema. Después de 10 años, tiene 72,000 pesos. Y aquí es donde la mayoría ya habría abandonado, pero él no. Pero aquí viene lo interesante. Esos 72,000 pesos no están quietos. No están esperando. Están creciendo. Están trabajando.
Están ganando ese 7% anual compuesto. Así que después de 15 años, tiene más de 130,000 pesos. Y ya no es solo lo que ahorró, es lo que el dinero hizo por él. Después de 20 años, tiene más de 200,000 pesos. Y el crecimiento ya no depende tanto de él, sino del tiempo. Después de 30 años, tiene más de 600,000 pesos. Y aquí el efecto empieza a sentirse serio. Y después de 40 años, tiene más de 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. No porque ganó la lotería. No porque tuvo suerte. Sino porque tuvo constancia cuando nadie lo estaba viendo. Partiendo de un salario mínimo, sin hacer nada especial, sin ser un genio, sin tener suerte, solo ahorrando 600 pesos al mes e invirtiendo en el mercado. Pero espera, porque hay algo más. Algo que este hombre descubrió que cambió todo. No solo ahorró, no solo invirtió, también aprendió a aumentar sus ingresos. Porque aquí está la verdad incómoda. Si ganas el salario mínimo, ahorrar el 30% es difícil. Muy difícil. Porque necesitas ese dinero para vivir. Así que lo que hizo fue buscar formas de ganar más. No cambió de trabajo. Eso hubiera sido lo obvio. Lo que hizo fue desarrollar habilidades que le permitieron generar dinero adicional. Pequeñas cosas. Reparaciones en su casa. Ayudar a otras personas con tareas específicas, trabajos ocasionales. Nada que requiriera un título universitario. Solo disciplina, observación y disposición a trabajar un poco más cuando otros descansaban. Y aquí está lo importante. Ese dinero adicional no lo gastó, lo invirtió. Porque ya había aprendido la lección. Gastar es fácil. Invertir requiere paciencia. Pero la paciencia es lo que construye libertad. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina a dos personas. Ambas ganan el salario mínimo. Ambas trabajan durante 40 años. La primera, la que no entiende esto, gasta todo lo que gana. Termina con cero. Nada. Depende de una pensión mínima para sobrevivir. Vive con miedo, con incertidumbre. Cada mes se pregunta si el dinero va a alcanzar. Cada gasto se convierte en estrés. La segunda, la que entiende el mecanismo, ahorra el 30%. Invierte ese dinero en fondos indexados que replican el mercado. No hace nada sofisticado. No intenta adivinar el mercado. No busca ser experto. Solo deja que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo. Después de 40 años, ese dinero se ha multiplicado. No una vez. Muchas veces. Estamos hablando de más de 1.000.000 de pesos. Pero hay más. Porque además de ahorrar ese 30%, esta segunda persona también aumentó sus ingresos con el tiempo. Y cada ingreso extra, cada oportunidad pequeña, también fue a inversión. Así que después de 40 años, no solo tiene el 1.000.000 de pesos del ahorro constante, tiene mucho más. Mucho más. La diferencia entre estas dos personas no es la inteligencia. No es la suerte. Es una decisión. Una sola decisión tomada al inicio. Y repetida silenciosamente cada mes durante décadas. Pero aquí viene la psicología detrás del error. ¿Por qué la mayoría no hace esto? Porque el beneficio es invisible. Hoy, si ahorras 100 pesos, no pasa nada. No ves nada. No sientes nada. Pero si gastas esos 100 pesos en algo que quieres, sientes satisfacción inmediata. Tu cerebro recibe una recompensa ahora. No en 30 años. Ahora. Así que nuestro cerebro elige lo que puede ver, lo que puede sentir, lo que puede tocar. Y sacrifica el futuro por el presente. Una y otra vez. Generación tras generación. Es como si tuvieras dos caminos frente a ti. El primero es fácil. Es cómodo. Es gratificante ahora. Pero te lleva a un lugar donde siempre estás empezando de nuevo. Donde nunca hay estabilidad real. El segundo es difícil. Es incómodo. No te da satisfacción inmediata. Pero te lleva a un lugar de libertad, de seguridad, de paz. La mayoría de la gente elige el primer camino. Porque es más fácil. Porque es lo que ven en redes sociales. Porque es lo que ven en su entorno. Disfruta la vida ahora. No sabes si mañana estarás vivo. Te lo mereces. Y suena bien. Suena lógico. Suena incluso motivador. Pero hay un pequeño grupo, muy pequeño, que entiende algo diferente. Que entiende que disfrutar la vida ahora y construir seguridad para el futuro no son enemigos. No se excluyen. Que puedes hacer ambas cosas. Que puedes vivir bien hoy sin hipotecar tu mañana. Ese grupo pequeño es el que termina teniendo libertad financiera. No porque gane más desde el inicio, sino porque entiende el mecanismo. Porque entiende que el dinero no es el fin. Es una herramienta. Y cuando entiendes cómo usar esa herramienta, tu vida cambia. Ahora, déjame contarte otra historia. Porque las historias no solo informan.
Las historias despiertan. Hace unos años conocí a una mujer que ganaba el salario mínimo. Trabajaba como empleada doméstica. Limpiaba casas. Vivía al día. Ganaba lo justo para sobrevivir. Nada más. Pero tenía algo que muchos no tienen. Una incomodidad constante con su futuro. Quería seguridad. Quería tranquilidad. Quería no depender siempre de un ingreso diario para vivir. Y sobre todo, quería dejar algo para sus hijos. Así que hizo algo simple, pero poderoso. Empezó por mirar su realidad de frente. Se sentó y escribió cada peso que gastaba. Sin juzgarse. Solo observando. Y lo que descubrió le cambió la forma de pensar. Pequeños gastos invisibles que estaban drenando su dinero. Suscripciones que no usaba. Comida que compraba por impulso y terminaba botando. Ropa que compraba por si acaso y nunca utilizaba. No eran grandes errores. Eran pequeños hábitos repetidos todos los días. Entonces empezó a hacer cambios. Canceló lo que no necesitaba. Empezó a planificar sus comidas con intención. Dejó de comprar por emoción y empezó a comprar con conciencia. Y sin darse cuenta, empezó a liberar dinero. Dinero que antes desaparecía ahora estaba disponible. Y ahí hizo algo clave. No lo dejó en su cuenta para gastarlo después. Lo automatizó. Cada mes, una cantidad fija salía de su ingreso antes de que pudiera tocarla. Iba directo a una cuenta separada. Sin excusas. Sin negociaciones. Sin este mes no se puede. Solo disciplina silenciosa. Pero ella fue más allá. Además de ahorrar, buscó formas de ganar más dinero. Empezó a hacer trabajos adicionales. Limpiaba casas los fines de semana. Hacía trabajos de costura. Pequeñas cosas. Nada glamoroso. Nada perfecto para redes sociales. Pero era constante. Y aquí está lo importante. Cada peso que ganaba extra, no lo trataba como dinero para gastar, lo trataba como dinero para construir su futuro. Lo invertía. Después de 10 años, tenía suficiente dinero para comprar una pequeña propiedad. No era grande, no era lujosa, pero era suya. Y eso cambió todo. Porque ya no era solo una trabajadora viviendo mes a mes. Era una persona con un activo. Y esa propiedad, con el tiempo, empezó a aumentar de valor. Después de 20 años, tenía suficiente para tomar decisiones que antes eran imposibles. No era una vida de lujo, pero sí una vida de libertad. Podía elegir trabajar o no trabajar. Podía descansar si lo necesitaba. Podía vivir sin esa presión constante del si no trabajo hoy, no como mañana. Y eso es lo que el dinero realmente significa. No es lujo. No es ostentación. No es apariencias. Es libertad. Es la capacidad de elegir. Es la capacidad de vivir sin miedo. Y aquí está lo importante. Ella no ganaba mucho dinero. Ganaba el salario mínimo. Pero entendía el mecanismo. Entendía que el dinero no es el objetivo. Es una herramienta. Y que esa herramienta, usada con inteligencia, puede cambiar completamente el destino de una familia. Ahora quiero que entiendas algo. Esto no es fácil. No es rápido. No es cómodo. Requiere disciplina. Requiere paciencia. Requiere decirle no a muchas cosas hoy para poder decirle sí a tu vida mañana. Pero es posible. Es completamente posible. Y aquí está lo que quiero que entiendas con claridad. Tú tienes el poder. No el gobierno. No tu jefe. No la economía. No el sistema. Tú. Tú tienes el poder de cambiar tu vida desde donde estás ahora. Tú tienes el poder de construir riqueza incluso empezando con poco. Incluso con un salario mínimo. Si esto te resuena, si sientes que aquí hay algo que necesitas entender mejor, te invito a reflexionar. Porque muchas veces el cambio no empieza con dinero. Empieza con una decisión. Ahora déjame proyectarte dos futuros posibles. El primero, continúas como estás. Gastas lo que ganas. Trabajas año tras año. Llegas a la vejez con lo justo. Dependes de una pensión mínima o de otros para sobrevivir. Y vives con esa sensación constante de incertidumbre. De miedo silencioso. De ojalá alcance este mes. Un futuro donde no falta todo, pero tampoco sobra nada. Y ahora el segundo futuro. Cada mes, te preocupas si el dinero va a alcanzar. Cada año, ves cómo la inflación erosiona tu poder de compra sin que puedas hacer mucho para detenerlo. Envejecer se convierte en una carga silenciosa, porque no tienes dinero, no tienes opciones, no tienes libertad. Ese es un futuro posible. Un futuro que millones de personas ya están viviendo. Un futuro que es completamente evitable. El segundo futuro es distinto. Empiezas hoy. Automatizas tus ahorros. Inviertes de forma constante. Sin perfección, pero con disciplina. Aumentas tus ingresos cuando puedes.
No te quedas esperando el momento ideal. Simplemente avanzas. Y luego haces algo que la mayoría no sabe hacer. Esperas. No de forma pasiva, sino con intención. Dejas que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo. Después de 10 años, tienes un colchón de seguridad. Algo que te protege de emergencias, de imprevistos, de decisiones desesperadas. Después de 20 años, tienes opciones reales. Opciones de trabajo, de vida, de tiempo. Después de 30 años, tienes algo que la mayoría nunca experimenta, libertad. Puedes trabajar porque quieres, no porque necesitas. Puedes elegir qué hacer con tu tiempo. Puedes vivir sin esa presión constante en el pecho. Puedes ayudar a otros desde un lugar de estabilidad. Puedes construir algo más grande que tú. Puedes dejar un legado. Ese es el otro futuro posible. Y no es una fantasía. Está disponible para ti ahora mismo. Entonces la pregunta no es si es posible. La pregunta es, ¿cuál de estos dos futuros estás construyendo con tus decisiones de hoy? Porque esa decisión no se toma en 10 años. No se toma cuando te acomodes. Se toma hoy. Ahora. Y aquí está la conclusión inevitable. La riqueza no es un accidente. No es suerte. No es casualidad. Es el resultado de decisiones pequeñas, repetidas de forma consistente durante mucho tiempo. Y esas decisiones están disponibles para ti ahora mismo. Sin importar cuánto ganes. Sin importar dónde estés. Sin importar cómo hayas empezado. El salario mínimo no es una sentencia. Es un punto de partida. Y desde cualquier punto de partida, si entiendes el mecanismo, si tienes disciplina y paciencia, puedes cambiar tu dirección. Mira la historia. A lo largo del tiempo, ha habido personas que lograron cosas extraordinarias empezando con muy poco. Personas sin ventajas. Sin contactos. Sin educación formal privilegiada. Personas que no tenían conexiones. Personas que no tenían dinero, pero tenían algo más importante. Tenían entendimiento. Tenían disciplina. Tenían paciencia. Y eso es exactamente lo que te estoy mostrando hoy. No dinero. No un atajo. No una fórmula mágica para hacerte rico de la noche a la mañana. Lo que te estoy ofreciendo es algo mucho más valioso. Entendimiento. La capacidad de ver el mecanismo. De entender cómo funciona el dinero de verdad. De entender cómo se construye la riqueza cuando nadie te está mirando. Porque una vez que entiendes esto, ya no puedes ignorarlo. Empiezas a ver tus decisiones de otra manera. Empiezas a ver cada gasto, cada ahorro, cada ingreso como parte de un sistema. Y cuando entiendes el sistema, no puedes dejar de actuar. Porque ya no estás adivinando. Estás construyendo. Sabes que es posible. Sabes que hay un camino. Y sabes que ese camino no depende de suerte, sino de constancia. Así que te dejo con esto. Mañana, cuando recibas tu dinero, antes de gastarlo, antes de pensarlo 2 veces, antes de justificar cualquier compra, transfiere una parte a una cuenta separada. Hazlo automático. Hazlo invisible. Y luego, vive con lo que queda. Porque ese acto simple, repetido durante años, es lo que separa a los que construyen libertad de los que solo sobreviven. La riqueza no es un destino. Es un viaje. Y ese viaje comienza con una decisión pequeña, pero poderosa. Una decisión que puedes tomar hoy. Una decisión que debes tomar hoy. Porque el tiempo es lo único que no se recupera. El dinero se puede ganar. Se puede perder. Se puede volver a ganar. Pero el tiempo, una vez que se va, no vuelve. Así que no esperes. No lo pospongas. No te prometas un mañana perfecto. Porque ese mañana no existe. Lo único que existe es hoy. Y hoy es el único momento en el que puedes cambiar tu vida. Si este mensaje te hizo pensar diferente, si quieres seguir aprendiendo cómo funciona el dinero, cómo se construye la libertad financiera paso a paso, te invito a suscribirte a mi canal, Mentor Millonario. Porque este es solo el inicio. Y lo que viene puede cambiar la forma en la que ves tu futuro.